Esa noche no solo abandonaron a una abuela enferma y a dos niñas en el frío extremo, esa noche sellaron su propio destino. Cuando la carreta se perdió en la oscuridad y las ruedas dejaron de oírse, nadie imaginó que ese gesto, empujarla hacia la orilla como si fuera un estorbo, iba a convertirse en el error que el pueblo jamás olvidaría. Si tú hubieras estado allí, ¿habrías intervenido? ¿O habrías hecho lo mismo que todos los demás? El viento cortaba la piel. La temperatura descendía como si el invierno quisiera probar quién resistiría hasta el amanecer. Concepción tosía. No era una tos cualquiera. Era la tos de alguien cuyo cuerpo ya estaba luchando por dentro. Y aún así, mientras las niñas temblaban bajo una manta que no alcanzaba, no fue el frío lo más peligroso esa madrugada, fue la decisión que otros habían tomado por ellas. Porque cuando abandonas a alguien vulnerable creyendo que nadie verá, a veces el precio no se paga con dinero, se paga con reputación, con poder, con el respeto que jamás vuelve. Y esa noche, el pueblo estaba a punto de descubrirlo. La carreta se perdió en la negrura como si alguien hubiera borrado la noche con un trapo áspero. Quedaron en la orilla un cuerpo encorvado bajo una manta fina, dos figuras temblorosas que se abrazaban entre sí y el eco rítmico de ruedas que se alejaban. La orilla olía a río y a humo viejo. El viento cortaba la piel, y en cada bocanada parecía traer la intemperie de una decisión. Lo que se había hecho no era un accidente, sino una elección disfrazada de necesidad. Concepción se acomodó la manta sobre el pecho y dejó que Antonieta sujetara la cabeza de Josefina contra su costado. La tos le atravesó la noche con una sequedad que ya no era extraña para ella. Llevaba meses moviéndose en un cuerpo que, por dentro, no siempre respondía. Tenía un diagnóstico, sí. Su estado y pronóstico eran, para todos los efectos prácticos, indefinidos. No era asunto que pudiera abrirse en la plaza sin que las voces se bifurcaran en lástima y en reproche. La enfermedad pesaba como un rumor. En el bolsillo, junto a la vieja receta arrugada que nadie había podido pagar, Concepción sintió el temblor de sus propias manos y la certidumbre de que, aunque su cuerpo flaqueara, su juicio seguiría siendo suyo. La manta no alcanzaba. El frío era extremo. Aquel invierno había venido con fuerza, espeso, y el río parecía una lengua de plata cortada por el hielo en las partes más sombreadas. Las niñas lloraron por los dedos, por el olor a humedad, por el ruido de animales que se acercaban a la ribera. Concepción pensó en las razones que la habían llevado allí. Las vio como una cadena de pequeñas renuncias. Falta de trabajo, recetas sin cubrir, conversaciones en voz baja, la llegada del coronel con promesas que nunca cumplían y la silenciosa decisión de algunos de que era más fácil deshacerse del problema que cargar con la incomodidad de cuidarlo. No buscó venganza ni palabras ardientes contra quienes se fueron. No había tiempo para discursos. Lo primero fue prender fuego. Encontró unas tablas viejas entre las raíces, una lata con restos de aceite y un pedazo de cuerda que le sirvió de yesca. Con manos ya endurecidas por tanto coser y tanto lavar, frotó madera contra madera hasta que la chispa saltó. El fuego era pequeño, tembloroso, pero abrió un círculo de calor que permitió que las manos heladas recuperaran algo de movimiento. Antonieta observó y aprendió. El fuego no solo calentaba la carne, sino que enseñaba el oficio de sobrevivir. «No te muevas», dijo Concepción en voz baja. «Quédate junto a la manta. Josefina, aprieta la mano de tu hermana». Las niñas obedecieron. Antonieta era una muchacha de ojos claros, de manos grandes para su edad. Se le notaba la responsabilidad, esa mezcla de ternura y decisión, que nace cuando un niño deja de serlo para cubrir el hueco que los adultos dejaron. Josefina, más pequeña, se escondía en la mirada de su hermana mayor como en una cueva cálida. Por la mañana, la ribera mostró su faz cotidiana.
pescadores que clavaban redes esperando migajas, perros que olfateaban los caminos, la gente que miraba con la prisa apretando la cara. Casi nadie se detuvo. Algunos juraron no haber visto la carreta. Otros fingieron que no fueron ellos quienes la empujaron. El coronel, que en las conversaciones del pueblo gozaba de un prestigio que mezclaba autoridad y temor, pasó sin bajar la vista. Su coche de madera crujió y la brisa levantó la falda del uniforme como si le costara decidir qué gesto moral adoptar. No intervino. La comunidad, debilitada por la costumbre de mirar hacia otro lado, miró y calló. Concepción, sin embargo, no estaba en el terreno de la espera. En la vieja bolsa que había llevado hasta allí, llevaba costuras, botones, retazos para reparar y algo más. La experiencia de la miseria y la intuición de quien sabe que los gestos pequeños sostienen la vida. Reunió palos, talló un fuego más estable, consiguió una olla y calentó agua. De un saco arrugado sacó unas lentejas que había guardado como reserva y las midió con manos expertas. No se trataba solo de comer. Se trataba de enseñar a las niñas a racionar, a prolongar el calor, a recomponer lo que estaba roto. Hizo una pequeña escuela al borde del río. No la llamó escuela, simplemente enseñó. Primer día, contar, coser, trazar letras en la tierra con una vara. Antonieta aprendió a leer los mercados y a calcular los trueques. Josefina aprendió a puntear con aguja el borde de una tela para remendar mantas. De a poco la ribera dejó de ser un sitio de abandono para transformarse en un taller de resistencia. Vecinas pasaban y dejaban restos. Hombres llevaban cáscaras de frutas que servían para caldo. Nadie hacía grandes donaciones, pero apareció la costumbre de dejar una cosa aquí, otra allá. La dignidad, en ese lugar, se cocinaba a fuego muy lento. Fue en una de esas mañanas, mientras Concepción hurgaba entre las raíces de un sauce caído, que su mano topó con algo metálico. Al principio creyó que era un bote oxidado de alguno de los pescadores. Lo arrastró con esfuerzo y apareció una lata cubierta de óxido, cerrada con firmeza. La voz en la cabeza avisó de la posibilidad de que fuera basura. La otra voz, más vieja y más prudente, le sugirió no tocar sin guantes. No tenía guantes. Separó la tapa con una piedra, con movimientos lentos, y adentro encontró monedas. No eran muchas, pero su brillo al sol de la mañana parecía un milagro de metal contra la ceniza. También, entre las monedas, un relicario con una fotografía pequeña. La imagen borrosa de un hombre de ojos serenos y una nota enrollada en papel. El hallazgo provocó en ella algo que no era alegría ni culpa, sino cálculo. Era como haber encontrado una llave en la grieta de la puerta que siempre estuvo cerrada. Habría una posibilidad. Concepción. Miró las monedas, el relicario, la foto. Reconoció, sin necesidad de nombrarlo, un apellido que le era familiar. Bastos. Marcelino Bastos, murmuró el viento en la orilla. Ese nombre, con su historia de tierras y promesas, también pesaba en el pueblo. Quedó en su mano la pequeña decisión que podía torcer muchas cosas. Llevar el hallazgo a la plaza y denunciarlo, exponer la existencia de ese dinero y con ello arriesgarse a que el poder se lo llevara, o usarlo en silencio para alimentar un presente con rostros y nombres concretos, alimentos, herramientas, un techo peor que nada, pero que les perteneciera. 2 chivos que ayudarían a dar leche y movimiento a la pequeña economía de la ribera. No era una decisión fácil. El hallazgo no era una absolución. Concepción sabía que dinero encontrado no borra culpas pasadas ni convierte a quien lo utiliza en héroe. Pero pesó más su responsabilidad sobre las niñas. Cuando cerró la mano sobre las monedas, pensó en el frío que aquella madrugada había pasado por su pecho, en la tos seca que le robaba el sueño. Pensó en Antonieta, que ya no era niña del todo, y en Josefina,
que se dormía preguntando si la madre volvería. La protección que debía ofrecer era concreta. El resto, la moral pública, la reputación, podía esperar la claridad de otro tiempo. Enterró parte de las monedas junto a una piedra plana que escondía el hueco con musgo. Lo hizo con manos firmes, con un ritual que no pidió permiso a nadie. Cavó, acomodó, señaló con una cruz de barro el lugar y volvió la tierra a su sitio. El relicario lo guardó dentro de su blusa, pegado al corazón como una reliquia que no era suya, pero que podía ofrecer consuelo. Con parte de las monedas, pensó, podría comprar leña en los próximos días, telas para completar mantas, un peso para la compra de frijoles. Con el resto, adquirió discreción. Se caminaría hasta la plaza y vendería una moneda a alguien de confianza. El comercio sería silencioso, sin testigos, no porque quisiera ocultar su acción al pueblo entero, sino porque la verbalización del hallazgo traería a la superficie a quienes siempre habían dispuesto del destino de los demás. Hermenildo, el mercader de la esquina, no preguntó mucho. Era hombre de tratos bruscos y sonrisa seca, pero conocía los rostros del hambre. Cuando Concepción le ofreció una moneda, él la pesó en la mano como quien examina una fruta. No se sorprendió de verla vendiendo. Pagó sin demasiadas preguntas y le dio una bolsa con frijoles, algunas telas y un saco de carbón que olía a hogar. No hizo preguntas porque en esa plaza, dijo después, se sabía más por la costumbre que por las palabras. Hermenildo añadió un consejo simple. Si vas a comprar chivos, no los nombres aún, el dinero llama a la lengua de los necios. Concepción asintió. La decisión quedó así sellada. Una parte enterrada, otra convertida en bienes que llevarían sustento. Durante semanas la ribera cambió de ritmo. Las compras discretas, las telas nuevas, el saco de carbón, la lona tendida para proteger del viento. Todo eso fue tejido con paciencia. Concepción remendaba, cosía, enseñaba el oficio del tejido y la preparación de alimentos. Y poco a poco la comunidad empezó a ver resultados. Una olla más frecuente, niños con las manos menos entumecidas, noches en que se atisbaba un calor más estable. Antonieta tomó la responsabilidad de impartir las sumas y contar las entradas y salidas. Josefina se encargó de las agujas y de preparar tés que ayudaban a la tos de su abuela. Vicente apareció como un hombre de paso que no era del todo desconocido. Llegó un día con una mochila, rostro curtido, dispuesto a ayudar sin pedir la contrapartida de las miradas. Vicente venía de más lejos. Dijo ser carpintero. Sus herramientas eran pocas, pero sus manos sabían moldear tablas y hacer puertas donde antes solo había paredes. Se acercó sin prisa, ofreció su trabajo en intercambio por comida y techo. Se quedó porque, según contó en voz baja una tarde, había en la orilla una dignidad que lo llamaba. No preguntó por el pasado de Concepción ni por la razón de su abandono. Concepción le ofreció una porción de su confianza y con ello lo convirtió en cómplice, aquel que cerraba puertas y abría pequeñas ventanas de oportunidad. Vicente reconstruyó una mesa, armó estantes, enseñó a los niños a usar martillos sin lastimarse. Aunque era forastero, con el paso de los días su presencia se volvió parte del paisaje. Los cambios no pasaron desapercibidos. La gente murmuraba, no por envidia, sino por sorpresa. ¿Cómo era posible que encima del abandono, aquel rincón mostrara más vida que la plaza principal? Algunos atribuyeron la mejoría a ayudas de la ciudad, otros, con seño, a la habilidad de Concepción para vender cosas antiguas. El rumor, sin embargo, no llevaba una dirección clara hasta que un papel apareció clavado en la puerta de la pequeña cocina. Una nota sin firma, escrita con pulso firme y tinta algo corrida. Decía, en pocas palabras y sin nombres, que había algo en la ribera que no cuadraba, que los favores caen del cielo para quien menos merece, y que alguien debería poner orden antes de que la costumbre de la caridad
se convirtiera en impunidad. La nota no acusaba directamente, era más una advertencia. La plaza, entonces, empezó a volverse un termómetro de pequeñas tensiones. Los que habían apartado la carreta de la noche pasaban por la orilla con la cabeza baja. Sus pasos se hicieron más cortos, como si no quisieran que se supiera que conocían el camino. El coronel, que observaba desde su sillón de siempre, dejó de ignorar del todo aquello que sucedía fuera de su patio. Envió un mensajero a preguntar por los chivos que, según murmuraban, se veían ya pastando por donde antes solo había barro. No hubo un gesto de fuerza, ninguna orden escrita con el sello oficial. Hubo, en cambio, la presencia de miradas que podían cortar la vida del pueblo como hilos. Concepción sintió el aumento de la presión con la misma calma que muestra quien sabe que, aunque las tormentas soplen, hay que mantener el fuego encendido. Lo que le atormentaba no era tanto la posibilidad de perder las pocas cosas que había comprado, sino la sombra que el rumor proyectaba sobre las niñas. Sabía que en su comunidad las manos que cuidaban podían ser señaladas si había una excusa de por medio. La opción de declarar el hallazgo públicamente ya no le parecía tan obvia. Había visto, desde la orilla, cómo los nombres podían destrozar a quienes menos tenían. Y sin embargo, guardar silencio tenía su precio. El secreto la obligaba a mentirle al resto del pueblo cuando le preguntaban por la procedencia de las cosas nuevas. La obligaba a esconder las monedas enterradas bajo la piedra. Esa doble vida le generaba noches de insomnio en las que se imaginaba una balanza donde la verdad y la protección se miraban sin coincidir. En una de esas noches, mientras el viento golpeaba la lona nueva con un rumor que parecía preguntar por la justicia, Concepción escribió una carta. No era una carta de confesión ni un documento legal. Era una explicación que esperaba fuera entendida por quienes la conocieran y, quizás, por quienes habían decidido dejarla en la orilla. Volcó en el papel la enumeración de los hechos: el abandono, el frío extremo de aquella madrugada, la enfermedad que la acompañaba, de etapa y pronóstico indefinidos, las razones por las que decidió proteger a las niñas en silencio. No pretendía absolver a nadie ni pedir perdón en nombre de los otros. Solo buscaba dejar constancia de su decisión y del uso que había dado a lo encontrado. La guardó en un cajón, con la misma determinación con que había enterrado las monedas, con el propósito de que, llegado el momento, alguien pudiera leer y entender. Guardó la carta como quien guarda una semilla, con la certeza de que quizás nadie la abriría. O quizá, en el mejor de los casos, se convertiría en una lección para el día en que la comunidad tuviera que decidir entre el silencio cómodo y la reparación. Los días siguientes trajeron oleadas de pequeños gestos. La maestra de la escuela dejó una pila de libros viejos. Una vecina trajo hilos y botones, y un padre devolvió el favor cuidando a Josefina cuando ella debía acompañar a su abuela al río por agua. Pero también llegaron las miradas y la sombra de la duda. Una tarde, el mensajero del coronel volvió a pasar, más atento. Preguntó por el nombre de quienes tenían los chivos. Nadie lo señaló. Al caer la noche, alguien dejó otra nota en la puerta. Esta vez, las palabras eran más duras y hablaban de orden y ejemplo. Concepción la miró bajo la luz vacilante del candil y pensó en la fragilidad de sus minutos felices. En ese punto, la historia pendía de un hilo delgado. La ribera había empezado a mostrar signos de vida, pero también había encendido la curiosidad y el recelo en quienes veían sus privilegios resquebrajarse. La decisión de Concepción, que había nacido de protección y de necesidad, se volvía un problema público. Sus actos discretos se transformaban en combustible para rumores que podían incendiar la plaza. Ella sabía que cualquier acción debía medirse. Si denunciaba, podía provocar que el coronel o alguien de poder reclamara esas monedas,
y con ello arrebatar a las niñas la pequeña estabilidad que con tanto esfuerzo habían construido. Si callaba, estaba cargando consigo el peso de una mentira que corroía la tranquilidad de las noches y erosionaba su propia paz. Por entonces, en la ribera, se perfilaba una tarde de viento y decisiones. Antonieta había notado que el mercado había traído miradas nuevas. Josefina, que ya no se asustaba de las noches como antes, jugaba en la tierra con una charla imaginaria. Vicente martillaba una ventana que al repararse dejaba entrar menos lluvia. Concepción colocó la carta de nuevo en el cajón y por un instante pensó en sacarla y leerla ante la gente. La idea ardía y debilitaba a la vez. Era necesario, tal vez, que la explicación se diera en voz alta, pero la voz pública podía traer consecuencias que no habría forma de medir. La madrugada siguiente fue más fría todavía que la anterior, y la orilla crujía como un hueso. Al amanecer, José, un muchacho del pueblo que llevaba leña a su madre, dejó en la puerta de la cocina una maceta con semillas de frijol y un papel que decía, «Para que no olviden sembrar». Nadie firmó. Los gestos continuaban, modestos y reales. Pero en el fondo, en el eco de las miradas y en la pulcritud de las notas clavadas, se asomaba la posibilidad de que la verdad, tarde o temprano, pidiera salir a la luz. Fue entonces, mientras el día terminaba su ciclo de trabajo y cansancio, que alguien del pueblo llegó con un rumor que no tardó en convertirse en pregunta. «¿Y si en la lata estuviera lo suficiente como para cambiar muchas cosas?», dijeron. «¿Y si el dinero tuviera dueño y no derecho a usarse así, al antojo de quien lo encontrara?». La pregunta se clavó como una astilla. Concepción la sintió, y de nuevo tuvo que decidir. Sin embargo, esta vez no fue una decisión aislada en su pecho. Era una encrucijada que exigía más que ejecución. Exigía palabra, testimonio, apoyo. La noche cerró con más frío. En la mesa, Antonieta guardó cuentas y notas, y Concepción, con una linterna de aceite, repasó mentalmente lo que había comprado, lo que había enterrado, lo que había dado. La respiración se le hacía corta a veces, y la tos regresó como un ladrido molesto. No habló de su cuerpo, de nuevo. Había cosas que pertenecían a su intimidad y otras que necesitaban el espacio de la plaza. Guardó la carta otra vez. Sabía que el momento de mostrarla, de revelarla o de leerla en público, llegaría. No sabía cuándo. Las ventanas se cubrieron de escarcha. Afuera, el río seguía su curso, indiferente y viejo. Dentro, la vida se movía con pequeñas victorias y decisiones que, sin grandilocuencia, moldaban el futuro de unas niñas. En la madrugada, cuando el frío aumentó hasta hacer doloroso el simple acto de abrir los ojos, alguien dejó, sin ruido, una nueva nota en el umbral. Una sola palabra esta vez, escrita con tinta corrugada por el viento. «Cuenta». ¿Fue una exigencia o una invitación? No se supo. Concepción la sostuvo en la penumbra, la letra recortada como un filo. Sabía que la hora en que la ribera mostraría sus secretos se acercaba. Sabía también que aunque el mundo pidiera cuentas, su primera obligación siempre sería con las dos niñas que dormían junto a ella. La decisión que tomó esa mañana no fue violenta ni espectacular. Fue un gesto contenido. Llamó a Antonieta y le dijo, con la firmeza de quien enseña una última lección antes de ceder un testigo, que preparara dos cosas especiales, que contara todo lo necesario, pero no de inmediato, que aprendiera a explicar sin destruir. Antonieta, que había tomado ya la medida de la responsabilidad, comprendió. Sus manos temblaron un poco, no por miedo, sino por el peso de la historia que se cocinaría en palabra. Juntas, madre y nieta, prepararon un plan de pasos pequeños: revisar inventarios, reunir testigos, pensar en la carta como documento de sentido más que de defensa.
Había que transformar el secreto en verdad ordenada, si era posible. Y así, cuando el sol comenzó a asomar con fragilidad sobre el río, la ribera, que había sido un lugar de abandono, se convirtió en un terreno donde se barajaban opciones. La puerta entreabierta de la cocina, el cajón donde descansaba la carta, la piedra que cubría las monedas enterradas, la lona que ofrecía abrigo. De pronto, cualquier cosa podía quebrarse o sostenerse según los caminos que eligieran tomar. El rumor cruzó otra vez el pueblo. Alguien había visto a Antonieta con un cuaderno. Otro juró que había escuchado a Vicente decir el nombre Bastos en la taberna. El coronel, desde su casa de madera y relieves de autoridad, empezó a ajustar su mirada hacia la ribera, como quien acerca el oído a una conversación que aún no entiende del todo. El mensajero subió la cuesta con pasos cuidados, y en el interior de la cocina, Concepción apretó la carta contra su pecho y por primera vez en mucho tiempo pensó en el valor de la palabra. Sabía que una lectura en voz alta no borraría el pasado, pero podía transformar la mirada del pueblo. Sabía también que la verdad pública puede ser una medicina amarga. En la ribera, bajo el peso de una noche que deja escarcha en las cejas, la historia esperaba. El hallazgo había sido solo el inicio de una trama más grande. La comunidad comenzaba a elegir entre el silencio cómodo y la reparación, entre la reputación de unos pocos y la dignidad de muchos. Con cada pequeño gesto, la protección que Concepción había decidido ejercer se ponía a prueba. La pregunta quedaba en el aire como una brasa. ¿Qué pretenden los que miran ahora que la rabia y la compasión se han mezclado? ¿Qué precio pagarán los que pensaron que podrían desprenderse de una vida como si fuera un paquete viejo? La respuesta, como la estación, se acercaba despacio, pero ya no era una respuesta de un solo lado. En la plaza, alguien comenzaba a juntar a quienes tenían voz. En la cocina, Concepción repasaba la carta con Antonieta, y por primera vez después de la noche del abandono, permitió que su voz temblara un poco, no por debilidad, sino por la emoción de contar lo que se había hecho por las niñas. Sabía que revelar la verdad exigía un precio. Sabía que decir su nombre abiertamente traería consecuencias. Pero también sabía que la dignidad, una vez instaurada, hace que las cosas pequeñas vayan dejando huella. La puerta de la cocina se entreabrió. Afuera, bajo un cielo pálido, una figura conocida dejó caer un papel sobre el umbral. No era un mensaje cualquiera. Tenía el sello del pueblo y la caligrafía temblorosa de quien escribe bajo presión. Los pasos en la calle se detuvieron por un segundo. Quien había sido abandonado por la noche se preparó para hablar. La ribera, paciente y fría, esperaba la decisión que pondría en movimiento el resto de la historia. El papel con el sello del pueblo tembló un instante sobre la tarima de la cocina, como si el viento quisiera leerlo antes que nadie. Era un oficio sencillo y a la vez difícil, el de sostener la mirada cuando la plaza fulminaba con sus citadas preguntas. Concepción apretó los puños bajo la palma y por primera vez desde que la nota había aparecido, dejó que la decisión saliera de su pecho con otros ojos. No como defensa, sino como ofrecimiento de verdad. No quiso que fuera su voz la que se enfrentara al rumor. Sabía que su tono, impregnado de la enfermedad y de noches sin sueño, podría quebrarse y dar lugar a interpretaciones. Había escrito la carta para que los hechos hablaran por sí mismos, para que las manos jóvenes que habían aprendido a ordenar cuentas la pusieran delante de quien quisiera ver. Antonieta aceptó la carga con una gravedad que ya no la dejaba ajena. Comprendía que leer aquel texto era más que explicar. Era asumir la responsabilidad de un modo nuevo de vivir. Esa tarde, el pueblo se llenó de gente que venía con pasos medidos. No fue una multitud bulliciosa, sino un corrillo de miradas que se iban sumando. Mujeres con delantales, hombres con manos agrietadas, ancianos que recorrían el mundo con la memoria de quien ha visto demasiadas historias repetirse.
El cura vino con su saco y su libro, no para predicar, sino para acompañar la forma. Hermenildo se quedó en el borde, con las manos en los bolsillos, vigilando que nadie aprovechara la reunión para levantar una bronca innecesaria. Vicente, que ya no era un extraño, apretó la madera de la mesa reconstruida como quien sostiene un timón. El coronel llegó con su aire habitual, pero su uniforme parecía pesado esta vez. Su llegada no quebró el murmullo, apenas lo alzó. Se colocaron sillas, se tendieron mantas para los que no tenían asiento, y poco a poco la plaza se convirtió en una especie de tribunal sin formalidades. La gente que había mirado y callado durante tanto tiempo, ahora buscaba una forma de ver sin humillar. Concepción, con la carta guardada en el cajón, apareció en la puerta. La noche anterior había sido de frío punzante. La tos le recordaba su fragilidad, pero su paso era firme. Se sentó en un rincón, mientras Antonieta subía a la mesa, y con la voz estudiada en las noches de escasez, pidió silencio. «No espero indulgencia», dijo Antonieta antes de abrir la carta. «Espero que escuchen». La lectura comenzó como un rito. Cada palabra leía una historia anterior. Antonieta fue contándola con pausas que permitían a los oyentes mirar los rostros, reparar en las manos y en los ojos llenos de años. La carta iniciaba con el recuerdo de aquella madrugada de frío extremo, con la carreta que se perdió en la negrura y el olor a río que quedó como único testigo. Luego seguía con la enfermedad. Concepción habló de su diagnóstico como quien nombra una sombra que acompaña, sin buscar conmiseración, solo honestidad. La etapa era indefinida. La medicina había sido una esperanza a medias y los recursos siempre parecían insuficientes. No había tecnicismos, solo verdades que quemaban por su simplicidad. Antonieta leyó fragmentos que hablaban de las cosas concretas. Las mantas insuficientes, las lentejas medidas con cuidado, la olla que hacía milagros con poca agua. Llegó la parte en la que se detallaba el hallazgo: una lata oxidada, monedas ásperas y un relicario con una fotografía antigua. La carta no presentó el hallazgo como una absolución. Concepción había escrito con la claridad de quien pesa sus actos. Explicaba la decisión de enterrar parte, de vender en silencio otra parte y de emplear lo necesario para cubrir necesidades inmediatas: frijoles, carbón, telas, una lona para protegerse del viento, herramientas para que el oficio diera trabajo. También mencionó la compra discreta de 2 chivos, no para ostentar, sino para generar leche, trabajo y un poco de movimiento económico en la ribera. Detalló que el relicario quedaría como recuerdo y que la porción enterrada estaba allí por prudencia, por miedo a que en la plaza se repartieran juicios que acabarían con el poco sustento conseguido. La carta seguía, y en cada párrafo se sentía la tensión de una mujer que había optado por la protección de las niñas frente a una transparencia que pudiera arruinarlas. Concepción no pidió indulgencia por los que la habían abandonado. No habló con acritud de quienes empujaron la carreta, pero sí nombró la muerte lenta que provoca el desprecio y la soledad que se hereda cuando los lazos de protección se quiebran. Pidió algo sencillo: que se mirara el trabajo realizado y que se juzgara según las vidas cambiadas, no por la ausencia de papeles ni por el silencio obligado de una superviviente. Cuando Antonieta terminó de leer la carta, hubo un rato de silencio que pesó como una losa y, a la vez, liberó el aire reprimido en los pechos. Algunos lloraron, otros miraron al suelo. El cura tomó la palabra para pedir calma y recordarle a la gente que las palabras no sirven para avivar venganzas, sino para construir puentes. Fue entonces cuando el coronel interrumpió, con una voz que pretendió firmeza. «¿Cómo que enterró monedas que podrían pertenecer a alguien?», preguntó. «¿Quién le dio derecho a decidir sobre bienes ajenos?».
La pregunta no fue inocente. En el pueblo, el apellido Bastos cargaba memoria de influencias y de tierras. El vínculo entre la lata y aquel apellido era una sospecha que algunos querían confirmar para recuperar recursos o prestigio. Pero antes de que la réplica del coronel pudiera convertirse en orden, Hermenildo dio un paso al frente. «Yo cambié una moneda por frijoles», dijo con la voz áspera. «Nadie me pidió cuentas sobre eso. Lo vi. Llegaron frijoles, telas, carbón, y vi a los niños comer más de una vez a la semana. Eso cuenta por algo». Su testimonio fue seguido por otros. Una mujer contó cómo había recibido un remiendo hecho por Josefina que le había durado años. Un padre relató cómo su hijo pequeño aprendió con Antonieta a contar las porciones y por primera vez dejó de llorar porque la comida alcanzaba. Vicente describió cómo había arreglado una puerta que, gracias a la lona, dejó de mojar a los niños en las noches de lluvia. Cada testimonio era una pieza que confrontaba la tesis de apropiación con la evidencia del bien cotidiano. El coronel, acostumbrado a que sus órdenes fueran espejo de la verdad, ya no encontró eco en las palabras. No proclamó acusaciones específicas, prefería insinuar la posibilidad de irregularidad para invocar su autoridad. Pero la plaza ya no era terreno fiel a su palabra. Vecinos que antes lo saludaban con obediencia, ahora miraban con distancia. Entre esa multitud, algunos de los que habían empujado la carreta miraban con vergüenza, no por temor a una sanción, sino porque la historia se les había vuelto visible. Lejos de aceptar la narrativa simplificada de que la Ribera había ganado recursos por mala conducta, los testigos habían puesto en primer plano el trabajo y la enseñanza que habían cambiado pequeñas vidas. La comunidad poco a poco eligió su lado, el de la dignidad que había brotado en el abandono. El coronel respiró corto y, para no caer en una confrontación directa, cambió de táctica. Pidió una investigación formal, exigió que se abrieran las tierras y que se encontrara la lata. La exigencia sonó como amenaza velada. Concepción, que hasta entonces había estado sentada, se levantó con la ayuda de Antonieta y caminó hacia la mesa donde reposaba el cajón. Sacó la llave de la caja y de su bolsillo una pala pequeña. No proclamó que la abrirían en la plaza. Propuso en voz baja algo distinto, que se hiciera memoria pública de los bienes y que como comunidad acordaran qué hacer con lo encontrado. Su propuesta no buscaba evitar la rendición de cuentas, buscaba que esa rendición de cuentas se hiciera con la claridad de todos y no bajo la presión del poder. «Si hay que devolver algo», dijo Concepción con voz firme, «se devolverá. Pero que la devolución sea con sentido y no para que ahora se quite a los niños lo que con esfuerzo lograron. Si van a pedir cuentas, pidamos también que quienes nos dejaron en la orilla expliquen por qué lo hicieron. La justicia exige nombres y actos». El silencio cortó el aire. Nadie estaba dispuesto a revelar la verdad que pesaba en la garganta de quien había empujado la carreta. La plaza, sin embargo, ya no era fácil de domar. Algunos vecinos empezaron a recordar situaciones previas en las que los poderosos habían torcido recursos a su favor. La exigencia de transparencia se desplazó hacia arriba. Por primera vez, la gente reclamó que la autoridad respondiera por sus decisiones. Hubo un movimiento sutil. El coronel frunció el ceño y, lejos de ordenar arrestos o abrir procedimientos inmediatos, optó por la retirada pública. Dejó la reunión con palabras casuísticas sobre hacer lo correcto y marchó a su casa. No hubo golpes, ni gritos, ni órdenes escritas. Su costo fue otro, la pérdida de la confianza pública. Días después, no pocos vecinos le devolvieron la distancia en las conversaciones. Ya no era la voz que decidía con la sola mención de su nombre.
Hombres y mujeres dejaron de pedirle la venia para actos cotidianos. El cordón de influencia se fue deshilachando, no por un castigo espectacular, sino por la erosión de esa autoridad que se sostiene cuando quienes la reconocen la confirman en público. Mientras tanto, la discusión comunitaria no significó impunidad para nadie. Los que habían empujado la carreta, no todos, pero algunos, comenzaron a sentir el peso de sus actos, no por temor a cárcel o multa, sino por el peso social de haber roto el tejido que lo unía a quienes ahora los miraban con reproche. Sus palabras en las tabernas empezaron a ser recibidas con silencio. Su criterio dejó de ser convocado en reuniones donde antes tenían voz. No hubo linchamientos ni venganzas. Lo que pagaron fue la pérdida de esa autoridad que se había construido sobre la comodidad de otras manos. Se quedaron con un hueco. La plaza ya no les brindaba la palabra fácil. Cuando pedían favor, los otros recordaban la noche en la que vieron cómo se quitaba de la vista lo que no se quería cuidar. La comunidad, en cambio, puso en marcha un arreglo más constructivo. Se acordó, en una asamblea cuya presidencia rotó entre vecinos de diverso origen, que la responsabilidad sobre los bienes hallados debía ser colectiva. Se decidió que el excedente que quedara, si surgía, sería dirigido a una pequeña caja comunal destinada a apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad. La idea fue sencilla, que aquello que había salvado a unas niñas no se convirtiera en semilla de nuevas desigualdades. Nadie prometió procedimientos formales ni actos de Estado. Solo se improvisó un pacto que reunía la voluntad de quienes quisieran comprometerse a cuidar. Concepción permitió que se hiciera inventario con testigos de confianza. Levantaron la lona donde guardaba las monedas enterradas. La piedra que la cubría fue recolocada con una marca sencilla en la que alguien, con mano temblorosa, escribió: «Por la dignidad». El relicario volvió a su sitio pegado al pecho de Concepción, y las monedas que quedaban se contaron y se registraron con la firma de testigos. Hermenildo, el cura, y 2 vecinas que habían sido testigos de la ayuda diaria. No hubo actas oficiales que valieran frente a autoridades lejanas, pero sí una lista que la comunidad reconoció como suya. Los días posteriores mostraron la concreción de las compras. El saco de carbón duró hasta que no quedó más invierno. Las telas se convirtieron en mantas y en ropas para quienes las necesitaban. Los frijoles hicieron que hubieran más manos con fuerza en la jornada, y los chivos empezaron a dar leche con la paciencia del tiempo. Se creó un pequeño calendario de turnos para cuidarlos, y al cabo de meses la producción de leche permitió que el excedente se vendiera por poco y se destinara a comprar una letrina pública y a reparar un trozo del camino que llevaba a la escuela. Vicente organizó una tarde de oficio. Enseñó a los jóvenes a medir y a clavar clavos. Antonieta organizó clases para los niños de la ribera y más allá, y Josefina aprendió a curar heridas pequeñas, a preparar infusiones que calmaban la tos. Lo que había sido secreto se transformó en un tejido visible. El pueblo empezó a reconocer que la economía local no siempre pasaba por monedas prestas en la plaza, sino por manos que sabían hacer y por compartir tareas. La transformación no borró la injusticia inicial, la hizo visible y la sometió a reparación. El coronel percibió, con su acostumbrada soberbia, la pérdida sutil de su influencia. Su presencia dejó de abrir puertas en la aldea. Su palabra pesó menos en las decisiones. No sufrió una humillación pública. Su castigo fue la soledad de quien ya no encuentra ecos. Con el tiempo, algunos de sus antiguos aliados notaron que la voz de la ribera se había empoderado, y con ella otras voces empezaron a cuestionar arbitrariedades anteriores. La autoridad se volvió menos vertical. La plaza demostró que las pequeñas decisiones colectivas podían transformar países de silencio. Concepción,
Aunque su respiración se acortaba en las noches frías, continuó con su escuela improvisada. No dejó de intervenir en las pequeñas disputas que surgían. Mediaba cuando alguien discutía por el uso del agua, enseñaba a repartir los frutos de la huerta comunal, reclamaba que nadie se aprovechara del trabajo de los demás. Sus manos, que alguna vez habían cosido ropa de nobles y campesinos por igual, ahora tejían algo más difícil: la confianza. No hubo discursos heroicos, sino gestos cotidianos que, con la constancia del hilo, fueron cerrando las heridas. El relicario, que ella guardaba como recuerdo de una vida que había pasado por manos ajenas, se convirtió en símbolo. No era un trofeo, era un recordatorio de que el pasado no se puede borrar con silencio. En ocasiones, Concepción lo enseñaba a los niños y les decía sin dramatismo: «Esto sirve para recordar que hay que cuidar los unos de los otros». La frase se repitió muchas veces en voz de Antonieta y terminó siendo una máxima para la Ribera: cuidar para que nadie quede en la orilla. Años después, la Ribera había cambiado en apariencia. No era un palacio, seguía siendo una orilla de madera, barro y redes secas, pero ahora había una mesa comunitaria, una pequeña biblioteca hecha con libros donados por la maestra del pueblo y una palapa donde las mujeres se reunían para coser. Antonieta, que había dejado de ser apenas una adolescente con las manos grandes, se convirtió en la maestra de esa pequeña escuela que ahora tenía más niños. Josefina se formó como partera improvisada y su saber hizo que muchas mujeres de la zona la buscaran en las noches de parto. Vicente abrió una carpintería donde enseñaba oficio y pagaba a los aprendices con alimento cuando no podía pagar en dinero. Los chivos se multiplicaron y, con ellos, la sensación de que la economía local podía sostener maneras menos urgentes de vivir. La carta de Concepción no se perdió. Fue colocada en un cuadro sencillo dentro de la casa comunitaria, no como un documento litúrgico, sino como una palabra que servía para recordar procedimientos: la honestidad con los bienes, la prioridad por los niños, la necesidad de que las decisiones que afectan a los más vulnerables se tomen de forma colectiva. La gente venía a verla y a leerla. Algunos lo hacían en voz baja y otros en voz alta para las nuevas generaciones. La carta dejó de ser el argumento de una defensa para convertirse en un manual de responsabilidad. Concepción envejeció con la misma dignidad con la que había sobrevivido la noche del abandono. Su cuerpo se fue apagando sin dramáticas escenas. La enfermedad siguió su curso en un silencio que nadie quiso violentar. Falleció una madrugada templada, en la cama que habían hecho en la pequeña casa de la Ribera, con Antonieta y Josefina a su lado, y con Vicente y dos amigas que la habían cuidado en los últimos meses. No fue una muerte espectacular ni repentina. Fue la conclusión serena de alguien que había vivido una vida en la que el trabajo y la ternura se unieron para sostener a otros. En el velorio, la plaza se llenó como nunca antes, no por espectáculos de duelo exagerado, sino por respeto a una mujer que había construido, a golpe de manos y palabras, una comunidad más humana. El entierro fue sencillo. La caja fue llevada hasta la orilla, junto al sauce donde había sido hallada la lata. Sobre la tierra, la gente dejó pequeñas cosas: una manta vieja, una herramienta, monedas que cada uno quiso aportar en señal de reconocimiento. La piedra que cubría la porción enterrada fue limpiada y colocada con otra inscripción añadida por mano colectiva. Aquí la dignidad se guardó. No hubo oraciones grandilocuentes, hubo relatos. La maestra contó cómo Antonieta había enseñado a leer a su sobrino. Una vecina recordó cómo Josefina había ayudado a traer al mundo a su hija. Vicente habló de reparaciones que salvaban techos y de puertas que dejaron de chirriar. Las vidas completaron la defensa de la carta y la comunidad confirmó su veredicto: ese dinero había servido para muchas manos.
Entre los que habían decidido abandonar a Concepción y a las niñas, algunos buscaron la reconciliación. No fue una avalancha de arrepentimiento, sino pasos titubeantes. Quien había empujado la carreta fue visto sentado en la puerta de su casa sin encuentro con los otros. Otro, que había mirado desde lejos, intentó devolver trabajo para la comunidad. Las repudiadas palabras de la plaza se transformaron en una distancia que los obligó a mirarse. El alto precio que pagaron no fue una pena dictada por un tribunal, sino la pérdida de la reputación y del reconocimiento. Sus nombres dejaron de abrir puertas. Sus hijos, en algunos casos, se encontraron con que la plaza ya no les ofrecía la mano rápida que antes. No hubo vendetas, pero sí consecuencias. La comunidad demostró que, cuando la confianza se quiebra, la restitución exige actos, no excusas. Algunos lo hicieron, otros se retiraron con la vergüenza que acompaña a quien ha perdido la confianza de su propio pueblo. Con el tiempo, el pueblo se transformó en un lugar donde la responsabilidad se enseñaba en la escuela improvisada, y la carta de concepción se recitaba en las reuniones de los martes. No se convirtió en un dogma, sino en un recordatorio de que las buenas decisiones se construyen en colectivo. Hubo un orden nuevo, pequeño pero firme. Se organizó un fondo vecinal, se repartieron horas de guardia para cuidar a los chivos, se instauró un día de intercambio de semillas y habilidades. Todo eso se hizo sin grandes obras ni inversiones estatales. Fue el poder de lo instituido por la gente de a pie. Años después, Lorenzo Tavares, un joven del pueblo vecino que había conocido a Antonieta de adolescente, volvió a la ribera con la intención de un compromiso humilde: pedirle matrimonio. Lo hizo delante de la casa comunitaria, donde la carta seguía colgada en su marco. Antonieta aceptó. No fue una boda de fastos, fue un acto sencillo que la comunidad celebró con pan compartido y música en la noche. Josefina continuó su oficio de partera y abrió un espacio donde otras mujeres aprendían. Vicente tuvo hijos que crecieron entre el martillo y la aguja. La carpintería empezó a enviar muebles a la plaza. La ribera, que alguna vez fue sitio de abandono, se convirtió en semillero de oficios, de cuidado y de memoria. La piedra que señalaba el lugar donde se enterraron parte de las monedas quedó allí como hito. Los niños la usaban de mesa para sus juegos. Los mayores, a veces, se sentaban sobre ella para hablar en la tarde. En las noches de brisa que traía el río, alguien encendía una pequeña luz frente a la piedra y contaba la historia a los más jóvenes. No se trataba de alimentar rencores, sino de enseñar que la dignidad se defiende y que el secreto puede ser un arma de protección cuando no hay otra forma de preservar la vida, pero también que la verdad encuentra su camino y que la reparación es tarea de todos. El relicario, con la foto del hombre de ojos serenos, quedó al final en manos de Josefina. Ella lo guardó en la caja donde se atesoraban las cosas de su abuela y lo mostraba a quienes preguntaban, sin buscar explicaciones largas. Era un fragmento de una historia que había atravesado generaciones. Lo más importante, decía ella, era que la música que emergía de la ribera ahora tenía compás propio. No venía dictada por quienes mandaban, sino por quienes hacían. La historia de Concepción circuló más allá de la ribera con voz distinta. Al principio, algunos la contaron como anécdota trágica. Después, se replicó como lección de comunidad. Se convirtió en un ejemplo de que la protección de los vulnerables no siempre llega por los canales esperados, y que cuando alguien decide guardar un secreto por proteger a otros, esa decisión exige transparencia posterior y un compromiso real de reparación. La lección fue dura para unos y verdadera para otros. A quienes habían empujado la carreta les quedó la pesada certeza de que el pueblo ya no era un escenario dócil. El precio que pagaron fue social. La pérdida de respeto,
de influencia y de la costumbre de que su nombre bastara para cerrar discusiones. No hubo venganza ni incendio público. Hubo algo quizás más temible para quien vive de apariencias: la erosión del prestigio. Perder la Auctoritas fue su condena y, en los años siguientes, muchos se vieron obligados a solicitar la colaboración que un día habían negado. Cuando el río corría con la claridad de un nuevo verano, la plaza mostraba a los niños leyendo y a los adultos tejiendo redes distintas. La carta de concepción seguía colgada, y en su marco se había pegado una nota pequeña con la frase: «Haz por los otros lo que hubieras querido que te hicieran». Era una norma simple y difícil a la vez. Antonieta y Josefina, ya mujeres de oficio, la recitaban a los suyos. La Ribera guardó como memoria activa la historia de una noche que pudo haber sido olvido. En lugar de ello, se hizo enseñanza. Antes de que la historia se volviera anécdota, alguien, no el Estado, no el coronel ni los que se habían ido, plantó una semilla de organización. Se creó una reunión mensual en la que se resolvían necesidades básicas, se hacía inventario de bienes y se discutía cómo velar por el más vulnerable. Esa costumbre fue la respuesta menos espectacular y, quizás por eso, la más eficaz a la pregunta de cómo sanar la herida que abrió el abandono. No se trató de glorificar a Concepción por sus secretos, ni de convertir en héroe a quien guardó monedas por temor a perderlo todo. Se trató de entender que la ética de la supervivencia puede chocar con la ética pública, y que la comunidad tiene la palabra cuando la ley formal no llega. La carta enseñó que el secreto puede ser exigencia de justicia privada, pero que la verdad y la rendición de cuentas finalmente restablecen la dignidad. Años después, un niño del pueblo, de rodillas sobre la piedra que marcaba el lugar donde se enterraron las monedas, preguntó a su madre por qué el coronel ya no tenía la misma voz. La madre, sin énfasis ni triunfalismo, respondió: «Porque aprendimos a mirar. Esa es la diferencia. Antes miraban sin ver. Ahora cuidamos lo que importa». Fue la lección que Corazón de la Ribera dejó. Mirar implica responsabilidad. La historia, al final, no mostró una venganza espectacular ni una justicia que descendiera desde arriba. Mostró consecuencias reales y cotidianas: la pérdida del prestigio de quienes abandonaron, la reinterpretación del poder local, la creación de vínculos que sostuvieron a quienes habían sido dejados. Mostró, sobre todo, que la dignidad no se negocia, se defiende, se enseña y con paciencia se reproduce. Si alguien volviera a la Ribera hoy, encontraría una casa común donde la carta de concepción colgaba junto a la lista de turnos para el cuidado de los chivos. Vería a Antonieta enseñando a los niños a sumar, a Josefina cuidando a una mujer recién parida, a Vicente arreglando una ventana. Vería manos que trabajan sin pedir crédito y ojos que miran sin dejar que nadie quede en la orilla. La imagen final fue simple. El río seguía su curso, tan indiferente y viejo como siempre, pero a su orilla había gente que ya no permitía que otros decidieran sobre la vida de los más débiles sin rendir cuentas. La piedra con la marca «Por la dignidad» brillaba en la tarde, y la carta de una anciana que tuvo cáncer, que vivió noches de frío extremo y que fue dejada en la orilla, narraba una lección que el pueblo había elegido aprender. Si esta historia te movió, compártela con alguien que valore la dignidad y la responsabilidad. Suscríbete para escuchar más relatos que recuerdan el poder de las pequeñas decisiones. ¿Qué harías tú si encontraras algo que pudiera salvar a los tuyos? Comenta abajo. Si crees que la abuela merecía justicia, escribe justicia en los comentarios.